descentralización, tienen que ver con el reconocimiento de la diversidad y la ampliación de las nociones de diversidad, de descentralización. Recuerden que en las hermenéuticas, en el Estado Social de Derecho, los conceptos jurídicos no son firmes, se interpretan, adquieren toda su historicidad, toda su dinamicidad, toda su riqueza. Por lo tanto, nos pone permanentemente a confrontarnos en el tiempo. A veces no estamos muy acostumbrados a hacerlo, pero es importante. Habla de la equidad territorial. La equidad territorial es una opción, una opción. No todos tienen la misma equidad, hay zonas supremamente pobres, hay otras con mayor desarrollo, con mayores capacidades, etc. Habla de la paz y de la convivencia. Son los principios de la Constitución, habla de la participación. Todos ellos, ustedes saben lo difícil que, por ejemplo, los derechos de la paz y la convivencia, es lo difícil que es llevarlos a cabo. Pero básicamente la paz y la convivencia implica que las empresas que se generen no vayan a terminar en conflictos, sino que se puedan proyectar en el tiempo. Es decir, la convivencia y la paz está centrada en la fuerza de esas asociaciones, que puedan dirimir sus conflictos, que puedan armonizarlos, que puedan desarrollarlos, etc. Bueno, los de gestión y desarrollo he colocado en el centro y hay dos elementos que aparecen en la ley. La asociatividad, que es lo que he mencionado, es una ley para asociaciones, ¿no? Es una ley para, en cierta forma, asociaciones y emprendimientos empresariales. Y por el otro lado, lo que ha sido, digamos, algo muy importante este año de gobierno de Santos, la economía y el buen gobierno. Y la economía y el buen gobierno tienen un sentido muy importante. Son elementos que entran a jugar un papel político importante. Los antropólogos particularmente tendríamos que mirar qué significa esto en términos de relaciones sociales, relaciones culturales, tanto la asociatividad como los aspectos del buen gobierno, porque obviamente en el país hay distintas ideas de lo que significa el buen gobierno. Y aquellos tienen que ver con unos principios importantes, como la autonomía, la integración, la regionalización, la gradualidad y la flexibilidad de las normas, la prospectiva, la planeación, etcétera, son importantes. Ahora comienzan a ser elementos interpretativos. La prospectiva va a tener poder, los elementos técnicos, administrativos, va a tener una fuerza más allá de la que hoy tiene en términos tecnocráticos o burocráticos, va a tener fuerza organizativa muy importante. Y obviamente los valores de responsabilidad y de transparencia. Como ustedes ven, estos, si los numeramos, son bastantes principios, por lo tanto eso a veces genera confusiones, dificultades a la hora de interpretar, de aplicarlos, etc. Pero digamos que forman parte del ejercicio interpretativo. Y aquellos biopolíticos son los principios que aparecen en esa ley, que me parecen interesantes, como los de sostenibilidad. Hay una idea de que las cosas que se hagan se mantengan en el tiempo, se proyecten, etc. Los de participación, nuevamente es muy importante ese principio, no solo participación económica, sino la participación social. Ustedes saben que hoy la participación no es solo convocar y llamar a los ciudadanos a participar, no, hay elementos jurídicos muy importantes, el consentimiento informado, por ejemplo, para individuos, pero también para comunidades. No se puede tomar ninguna acción del Estado sin que haya un consentimiento informado. Y ya sabemos hoy en día que el consentimiento informado no es, oiga, voy a poner una empresita, ¿me gustaría? Pues claro, me gustaría. Ah, bueno, listo. Yo hablé con él hace 5 años y entonces yo traigo aquí esta exploración minera a cielo abierto que cuesta 100.000 millones de pesos porque el señor hace 5 años tomando café me dijo que sí le gustaría que aquí hiciera una empresa. ¿Qué es lo que suele suceder? No, son mecanismos cada vez más complejos, sofisticados, para consultar la opinión de los individuos como de las comunidades y más de estas nuevas asociaciones. Por lo tanto, tenemos la consulta previa, etc.
mecanismos muy poderosos que además son derechos humanos universales y que para nosotros eso ya tienen un poder serio, no es simplemente hablarlo. Bueno, no me detengo en esto porque sé que hay muchas inquietudes o preguntas y a veces uno está señalando muchas cosas. Equidad y diversidad, ¿no? Los elementos de equidad, distribución en el territorio, obviamente esto va a tener un papel importante en lo que hoy conocemos efectivamente como diversidad cultural, ¿no? Formas gastronómicas, formas de alimentación, y si se quiere modificar los elementos del consumo, efectivamente vamos a tener que recurrir a elementos muy específicos de lo que significa reconocer, aceptar lo que eran costumbres, hábitos alimenticios que se van a modificar. Digamos que eso no se puede, se puede cambiar, pero genera procesos bastante complicados. Y esta ley permitiría tenerlos en cuenta. Bueno, y finalmente, ya con esto prácticamente cierro esta exposición, aparece el título, y otras consideraciones y ya cierro. Creo que estoy todavía bien de tiempo, ya voy a cerrar. El capítulo tercero es el título tercero es el de las competencias. El de las competencias es muy importante, porque fija unos principios que son de orden administrativo, como la coordinación, como la concurrencia, la responsabilidad, la complementariedad y la eficiencia, ¿no? Estos son elementos que, si ustedes ven, van a fortalecer los procesos de organización de las regiones, de las empresas. Son elementales, necesitamos coordinar. Vamos a hacer un negocio, necesitamos coordinar. Necesitamos que concurran recursos de uno u otro lado, que si una alianza entre nosotros nos puede permitir captar mejores recursos de la nación, entonces hay que hacerlo. Recuerden que las primeras leyes de ordenamiento territorial hacían eso, pero imponiéndolo. Entonces decía un municipio de menos de 30.000 personas que no tiene tanto presupuesto, súmase al del lado. Y entonces se armaban prácticamente guerras culturales. Nosotros cómo nos vamos a sumar a tal pueblo. Eso era inconcebible entre la gente. Ahora hay posibilidades. Estoy seguro que si encontramos municipios que tienen determinada pugnacidad por su vecindad, en las que no nos imaginamos que hicieran alianzas territoriales o que configuraran una nueva entidad territorial, un nuevo municipio, hoy va a haber posibilidades de que, vos querés tener más plata, yo también, pues organicémonos como región. Y entonces van a posibilitar captar los recursos y trabajar cada uno de una manera distinta, y eso es, digamos, para eso sirven este tipo de elementos. Bueno, así muy rápidamente, entonces, he comentado que dentro de la estructura de la ley aparecen unos elementos que tienen un poder más allá de lo que es directamente funcional, organización de las asociaciones, etcétera, que son los principios de interpretación, tanto de los principios de organización y funcionamiento de la ley como de las competencias. Esos elementos son, creo yo, aquellos que van a permitir que los ciudadanos nos apropiemos de una manera distinta. ¿Por qué decía de manera tan contundente que una ley de ordenamiento, que en el Estado, en general, en el Estado Social de Derecho, antes que recibir un curso de abogados como esta conferencia tan aburrida, es más interesante demandar y aprender a demandar? Porque efectivamente eso es lo que va constituyendo los espacios donde nosotros obligamos al Estado, a las instituciones, a los gobiernos, etcétera, a cumplir o a llegar o a alcanzar algunos niveles de bienestar que nosotros necesitamos proponernos. Y esto me parece